y se encendió contra Israel el furor de Jehová, lo cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de enemigos de alrededor que no pudieron ya hacer frente a ¿quiénes? A sus enemigos. Y aquí empieza la historia con la cual me introduje. Esta generación de la que hablé al final no quiso que Dios reinase sobre ellos. No quisieron el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque no le conocían y porque no sabían las cosas que Dios había hecho por ellos. Es tan importante que podamos entender esta palabra. Dios ha hecho cosas extraordinarias por ti, mi amado. Y algo que tienes que recordar y decir siempre: Señor, te doy gracias por todo lo que has hecho por mí. Porque me sacaste de la ignorancia, me sacaste del pecado, me sacaste y me quitaste de entre la maldición, y ahora me has trasladado de las tinieblas al reino de tu luz en Jesucristo nuestro Señor. Necesitamos siempre recordar, y te voy a decir la clave y el secreto de todo esto: para que tus hijos y tus generaciones permanezcan por generaciones en los caminos de Dios, necesitas tú enseñarles a tus hijos lo que Dios ha hecho en ti. Y lo que Dios ha hecho en ti y ha hecho en ellos, para que ellos se lo digan a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque el secreto de que pueda permanecer Dios en casa es que la familia sepa lo que el Dios de los cielos ha hecho en casa. Eso es importantísimo, mi amado, para decirle: Dios vino y estableció su trono sobre nuestras vidas, hijos míos, y algún día ustedes lo van a vivir en su propio hogar, en su propia familia, y esto quiero que se lo cuenten a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que nuestros abuelos vivieron o hicieron? Tal vez no sepamos mucho, o tal vez sepamos cosas que a lo mejor no son muy agradables. Pero lo que sí le puedo decir es que somos una generación hoy. No puedo hablar de los ancestros, pero puedo hablar de ustedes que están aquí esta tarde, esta mañana, y puedo decirles que ustedes son una generación que ha visto la gloria de Dios y ha visto lo que Dios ha hecho por ustedes. Entonces estamos comprometidos con Dios para que las siguientes generaciones sepan lo que Dios está haciendo en sus vidas y las vidas de ellos puedan permanecer en Dios a causa de ello. Es lo que te hace permanecer. ¿Por qué? Porque cuando tú dices: Señor, tú has hecho esto en mi vida, entonces es porque tienes rey en tu vida. Tienes quien te gobierna y quien reina sobre tu persona y sobre tu vida. Pregunto: ¿Adán supo lo que Dios hizo por él? ¿Qué hizo Dios por Adán? Pregunto. Permítame decirle que Dios hizo toda la creación por causa de Adán. ¿No es así? Dios hizo toda la creación por causa de Adán, por causa del hombre, no solo Adán, sino el hombre. Dios creó todo lo que ustedes están viendo y todo lo que los primeros 6 días de la creación dice que se logró. En el 6º día fue lo último, fueron los animales y después fue el hombre. Y cuando Adán es creado, ya estaba ¿qué? Todo hecho. ¿Cómo ves? Y Adán es creado en una total perfección. ¿Supo Adán lo que Dios había hecho por él? Adán es creado, Dios le dice: todo lo que está aquí es para que tú señorees y gobiernes sobre ello, y sojuzgues y señorees y hagas toda tu voluntad aquí. Pero nomás no quiero que tomes de ese fruto que está ahí prohibido. Cuando Adán recibe esta ordenanza, mi amado, cuando Adán recibe esta orden, Adán nace o es creado por Dios, vaya. ¿Y qué sucede? Adán sí sabía lo que Dios había hecho, mas nunca había sabido lo que Dios había hecho por él. ¿Por qué? Porque Adán fue perfecto en todos sus caminos desde el momento en que fue creado. ¿Le costó algo a Adán lo que Dios había hecho por él? Adán se lo dieron todo, ¿dónde? En la boca. Todo se lo dieron en sus manos. ¿Le costó algo a Adán? Pregunto. No. Sabía que Dios era Dios. Sabía que Dios había creado todo.
sabía que todo estaba ahí y que él tenía autoridad sobre todo y que era el encargado del huerto y de todo lo que había sido creado y que todo eso era para él. ¿Pero le costó algo a Adán? No. Entonces, ¿qué hizo Adán, mi amado? Le dice Dios: mientras tú me obedezcas y no comas de ese fruto prohibido del árbol que está en medio del huerto, yo voy a ser tu rey. Yo voy a reinar sobre ti. Pero el día que tú me desobedezcas, ese día yo voy a dejar de reinar sobre ti. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser rey de alguien que no le obedece o le honra. El que hace lo que quiere no tiene rey. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿Adán qué hizo? Hizo precisamente lo que Dios no quería que hiciera. Tomar del fruto, ¿qué, mi amado? Prohibido. Entonces, cuando él toma del fruto prohibido, ¿qué mensaje le está enviando a Dios? Y en aquellos tiempos no había rey de Israel, por tanto, cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Adán dijo lo que bien le pareció? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasó? Adán tenía creador, Adán tenía un padre, sí dice la Biblia que era Dios, era padre de Abraham y Adán. Pero ¿qué sucedió aquí? Adán, ¿qué sucedió, mi amado? No quiso a Dios como rey. ¿Y Dios qué hace? Corta, lo desecha. Viene la maldición, maldice al hombre también, maldice a la serpiente, maldice a la tierra, maldice a la mujer. Dios maldice todo. ¿Por qué? Porque no quisieron que Dios reinase sobre ellos. Porque la prueba de que tú puedas decir en tu vida personal y espiritual, yo tengo rey y Dios es mi rey, mi amado, la prueba va a estar en que lo honres, lo obedezcas y haga lo que Él quiere que tú hagas y no lo que bien te parezca a ti. Porque cuando tú haces lo que bien te parece, ¿cómo puedo saber qué es lo que le parece a Dios? Bueno, su palabra dice que no hagas muchas cosas ahí y tú las haces de cualquier manera. Entonces estás haciendo lo que a ti bien te parece y eso te destituye de ser hijo del rey. Porque el rey es rey de los que hacen la voluntad de ese rey. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Pero si hacemos lo que bien nos pareciere, entonces no tenemos rey. Porque podemos venir a la iglesia y decir: Señor, tú eres mi rey, tú eres mi Dios, tú eres esto, yo te amo, yo te quiero, y cantar cantos, levantar tus manos y salir de aquí y hacer lo que se te dé la gana, mi amado, deshonrándolo y sabiendo que a Dios no le agrada. Mi amado, tienes rey de palabras, pero de hechos no tienes nada. Estás engañándote y estás viviendo una religión que no te va a ayudar de mucho. Es como cuando Jesús viene y les dice: señores, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor conoce a sus ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hice? Me siguen. ¿Me estás entendiendo? Entonces, una oveja que no oye la voz del pastor y no sigue al pastor, no es oveja y no está en el redil del pastor. ¿Me estás entendiendo, mi amado? Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Necesitamos tener rey en nuestra vida para que podamos decir: yo tengo rey y mi rey es Jesucristo, es Dios mismo. Mi rey es Dios, mi Señor es Dios, no de labios para afuera, sino con hechos y no solamente palabras.